Una vez escuché por ahí que la palabra de Dios no necesita ser defendida. Cuando el Señor, cuando la Escritura nos dice que estemos listos para defender, lo que está diciendo es a presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, de por qué vivimos como vivimos y de cómo hemos llegado a vivir así. Defendemos la palabra de Dios. La verdad es que la palabra de Dios es como un león atado. Solo hay que desatarlo, nada más. Y se defiende solo. Hoy hablábamos durante la escuela dominical del evangelismo y la verdad es que el mundo está en quebranto. Y el mundo en el quebranto necesita un mensaje de liberación, necesita un mensaje de paz. Y eso es el evangelio, las buenas nuevas de la paz. ¿Estás tú aquí, hermano, hermana, porque alguien te persuadió teológicamente? Probablemente has tenido algunas conversaciones teológicas, pero la verdad es que estás aquí porque el Espíritu Santo te ha convencido de pecado. Y esa es la verdad, esa es realmente lo que nos trae a nosotros aquí. Vamos a leer el pasaje que nos convoca hoy porque tiene tanto que ver con la obra del evangelismo que parece una coincidencia. Vamos a abrir el capítulo 10 de Romanos, versículos 11 al 18. Romanos 10, 11 al 18. Y Pablo viene conversando y hablando mucho sobre su deseo de que Israel se arrepienta. Y dice así, el 11 de aquí en adelante. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Israel recibe la predicación del Evangelio días después de la ascensión de Cristo. Ocurre el milagro de Pentecostés e Israel como nación rechaza la oferta de salvación a los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel ha creído siempre que es el único pueblo salvo, aún con excepciones gentiles como Ruth, por ejemplo. Pero la salvación de los gentiles no era nueva. Israel recibió el mandato de ser un reino de reyes, de sacerdotes y de gente santa. Y esto de que todo aquel que invoque el nombre del Señor, a mí me encanta porque provee un equilibrio teológico. Porque por un lado tenemos la salvación soberana de Dios, sabemos que Dios tiene toda carne en sus manos. Y por otro lado, dice que hay una promesa de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces hay un equilibrio doctrinal entre la capacidad volitiva o la voluntad humana y la soberanía de Dios en la salvación. El hipercalvinismo predica que da lo mismo evangelizar, porque si el Señor quiere traer a alguien, a Él lo va a traer igual. Pero la verdad es que la Biblia no dice eso. La Biblia respalda el hecho de que la oferta de salvación va para todo el mundo. Y la barrera, disculpen, la barrera no es racial, no es cultural,
no es idiomática. La barrera es simplemente el rechazo personal de la salvación que Dios ofrece. La historia de Jonás es muy ilustrativa. Los judíos odiaban a los asirios. Y la verdad es que los odiaban con mucha razón, porque el pueblo asirio era una nación, digamos, que no quisiéramos encontrarnos con alguno de ellos. De hecho, en el libro de Nahum dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, del robo. Así era como se titulaba a Nínive, o se rotulaba a Nínive. Y la historia de Jonás a veces es mal entendida. Muchos dicen que Jonás salió corriendo a la ballena, o al pez que lo tragó, a Tarsis iba él en realidad, porque tenía miedo de ir a predicar a los asirios, porque tenía miedo de que lo rechazaran. La verdad es todo lo opuesto. Jonás sabía que iba a tener éxito y por eso no quería ir. Porque después de que Nínive se convierte, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no corrió por miedo a fallar, corrió porque sabía que iba a funcionar, y él no quería que el Señor bendijera a Nínive, que Asiria se arrepintiera. ¿Has escuchado la historia del hijo pródigo? Porque todo el mundo habla del hijo pródigo como que se va y derrocha toda la riqueza del padre. Pero ¿quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo es el otro que se enoja porque el padre perdona al pecador. Entonces mi pregunta es: ¿queremos a esos pecadores que conocemos aquí adentro de la iglesia? Que quisiéramos ver a esas personas que están a nuestro alrededor aquí entre nosotros, porque a veces es tal el espíritu de exclusivismo que tenemos, que no queremos predicar o compartir, no sea que esta gente se arrepienta. Es terrible, pero es así. ¿Y cuál fue el propósito de Dios de que Nínive se arrepintiera? Avergonzar a Jonás y avergonzar a todos los israelitas, porque eran justos en su propia opinión y eran duros de corazón. Así que si un tipo, un profeta, indispuesto y de mala voluntad, porque ese era Jonás, puede hacer que con un solo mensaje se arrepienta toda una ciudad, créeme que puede hacer algo contigo cuando tú prediques el Evangelio. Y bueno, los judíos no querían saber de nada con que se arrepintieran algunas naciones, como los babilonios también. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ni pobre ni rico, ni paisita, ni pastuso, ni rolo. Lo que somos es linaje de Abraham, porque creemos. Y somos herederos según la promesa. ¿Qué es invocar, hermanos? ¿Has invocado a Dios alguna vez? Y esto es porque muchas veces se lee: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar parece que fuera algo así como: oh Dios, ayúdame, bendíceme, concédeme, yo decreto que pase tal cosa. Eso no es invocar. Invocar es clamar. Invocar es pedir perdón
Invocar es suplicar misericordia y gracia. Y no estoy hablando de ti, hermano, hermana, estoy hablando de las personas que tienes en tu corazón para compartir la palabra. Deben adorar en forma correcta al Dios verdadero. Invocar es culto, es admiración, es alabanza, es exaltación de la majestad y el poder y la santidad del Dios único. Eso es invocar. Invocar a Dios es culto. ¿Y qué es culto? Hablamos de la cultura a veces en los pueblos. Los pueblos tienen una cultura en la cual invocan y adoran muchas cosas. Puede ser fútbol, desfiles, deportes, actividades, rutas ciclísticas. Cualquier cosa que es la cultura de un pueblo es lo que se le rinde culto. A determinadas comidas, en algunos lugares a la fresa, en otros lugares al café, en otros... Todo aquello a lo que se le rinde culto y a lo que se le da tiempo, dinero y voluntad es culto. Bueno, predicar el Evangelio es traer personas al culto del Dios único y verdadero. Eso es. E invocar el nombre de Jesús como Señor equivale a reconocer y someterse a su deidad, su autoridad, su sabiduría, su poder, su majestad, su palabra y su gracia. Esto es lo que anunciamos. Dice Isaías y Pablo hace eco de esto. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación! ¿Que anuncia qué? Paz. ¿Sabe la persona que está a tu alrededor que está en guerra con su propia carne y con Dios? Porque vamos a anunciarle paz. Piensa en esa familiar, en esa persona, en ese amigo. ¿Sabe que está en guerra y que todas las miserias que está viviendo en su vida tienen que ver con su propia enemistad con Dios? Porque si no has hablado de ese tema, esa persona no va a entender lo que es el Evangelio. Y hay personas que simplemente no obedecieron ni obedecerán el Evangelio, porque el Evangelio no es aceptación solamente, el Evangelio es obediencia. ¿Bien? Disculpen. Fíjense la escritura, esta serie de escrituras que hablan sobre esos primeros momentos en los que el Evangelio se predicó. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Romanos, que ya la hemos estudiado esta escritura, hablando del Hijo de Dios, nos ha dado el apostolado, la capacidad de ser mensajeros, dice Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. También sigue diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto, hermanos, es evangelizar, hacer discípulos, es traer a la obediencia de la fe a las personas. ¿Bien? Y en eso estamos embarcados y comprometidos. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto es para los amigos católicos. Mentimos si no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero esto sobre todo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otra forma de reconocer también aquel que realmente no ha venido a Dios, a Cristo, es a qué sirve, a qué Dios realmente está sirviendo. Esto es, en qué utiliza todo, su energía, su corazón, su tiempo, su dinero. El Señor es categórico. Y fíjense qué interesante que esto está en el Sermón del Monte también. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno o amará al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No está hablando de Satanás, está hablando de las riquezas. Eso es otro termómetro de la conversión, en qué usamos nuestra vida. Los judíos tenían esa autopercepción de que eran hijos de Dios. Y el Señor le dijo que eran esclavos, no eran libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fue más allá, le dijo que su padre era el diablo. Y tener un padre espiritual es tener un Señor espiritual. Es inseparable. No se puede aceptar a Cristo por partes. No podemos decir, me gusta esta parte de Cristo y de su doctrina, pero esta parte no me gusta, esta parte no la quiero. Para quienes Cristo no sea tanto Salvador como Señor, Él no será ni Señor ni Salvador. Y este es el anuncio que todo el mundo debe escuchar, pero sobre todo entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ahí no termina el mensaje. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nació condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación no viene por investigación, por intuición, por meditación, por experiencias trascendentales o por filosofar, sino por oír con atención. La persona que te está escuchando hablar, pero solo está esperando que termines para revocarte lo que tú estás diciendo, para retrucarte, como decimos en Uruguay. Esa persona no está escuchando, esa persona está cavilando a ver qué es lo que te va a responder a lo que tú estás diciendo. Aquel que no oye con atención, aquel que no cree para confiar y obedecer la fe, ya ha sido condenado y nada puedes hacer tú al respecto. Nosotros hacemos lo que podemos, enseñamos, hacemos este mandato, que es predicar que el mundo entero yace bajo la esclavitud del pecado, de que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por tu pecado para que tú seas liberado. Que debes morir con Cristo en la cruz para que vivas con Él en la resurrección. Ese es nuestro mensaje. Pero no con persuasión humana, no queremos entablar unas discusiones para analizar palabras, no. Tenemos que hablar al corazón del perdido y proclamar este mensaje al mundo. Y el Espíritu traerá la convicción al corazón de la persona. Y los hombres no tienen excusa. Todos los hombres han escuchado la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. Tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu madre, tu papá, estás siendo alumbrado por Cristo. Esto no es una cultura, no es una tendencia. Este mensaje tiene 2000 años y se sigue proclamando. Esto no es una moda, esto es el mensaje más importante del mundo
pero la gente cuando lo escucha ya tiene resuelto el tema en la cabeza, muchas veces. Ya lo tiene resuelto. Fíjense esta pregunta que aparece en el Nuevo Testamento. Digamos que quitándole autoridad al mensaje de Cristo. Uno preguntó, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso hoy hay voces autorizadas en el mundo que han creído esto? De la música, del cine, del arte, de la política, de la influencia social y de la moda. ¿Hay gente que ha creído esto? ¿Hay influencers? Permite, hermano, hermana, que tú seas una voz autorizada, un influencer, para quienes el Señor está extendiendo sus manos. Permite que tú seas quien diga, yo lo creo, yo lo sé, yo sé que es verdad. Y cuando a Galileo le estaban molestando las autoridades de la iglesia y del Estado porque él decía que el sol era el centro y no la tierra, lo llevaron a juicio. ¿Y saben lo que hizo Galileo? Puso un telescopio y les dijo, miren, les presentó la evidencia. ¿Y saben qué le dijeron? No quisieron mirar por el telescopio. ¿Por qué? Porque ya tenían resuelto el tema en su cabeza. Los fariseos, los gobernantes, la gente, todo el mundo ya tiene resuelto el tema en su cabeza y no les interesa a veces que uno les presente evidencia. Por eso lo único que podemos hacer es llamar al arrepentimiento y que nuestra vida sea la evidencia. ¿Bien? El Señor está entre nosotros y con nosotros. Esa fue su promesa en Mateo 28. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que confiemos, hermanos, para proclamar este mensaje sin miedo alguno, porque no somos nosotros el que lo hacemos. Y si tenemos algún miedo y algún resquemor, que no sea fallar, que sea como Jonás en todo caso, miedo al éxito, porque vamos a tenerlo. Compartamos, hermanos, porque lo tendremos el éxito. Amén. Gracias por este tiempo a todos, por estar aquí. Oremos para terminar.